siempre decimos que tenemos por principio que lo que hoy hablamos, los temas son bíblicos. Miren, estamos hablando base bíblica. Porque la idea de esto, hermanos, es que nosotros podamos ampliar el conocimiento y ampliar el criterio de estos temas. Para que usted tenga una idea, hoy vamos a hablar sobre los nefilim, vamos a hablar sobre los refaitas, vamos a hablar sobre una raza híbrida antigua de gigantes que existieron y que la Biblia tiene la razón de ser, por qué estos tipos de razas híbridas se dieron. Y además de eso, hermano, ¿por qué Dios llegó a detestar este tipo de razas que vinieron a alterar el orden genético, la línea de reproducción natural del ser humano? Esto está sucediendo hoy en día también, por eso es que este mensaje va en estos días para que lo podamos entender, hermanos. Hoy en día existe de que están, por medio de la nanotecnología, están modificando alimentos. Por ejemplo, usted ve unos grandes ayotes así, unas grandes manzanas así, unos grandes tomates así, que en la nanotecnología están siendo modificados por medio de los átomos, por medio de las moléculas, creciendo. Y vemos algo sobrenatural. También se sabe de que hay creaciones de nuevas espécimes de animales, muchas veces como ese famoso demonio de Tasmania que salió, también como el ornitorrinco que se sabe que también fue creado por laboratorios, y una serie de animales que se cree que también se están haciendo más violentas, como muchas veces bestias del campo o bestias salvajes. También el clima está siendo modificado por medio de la nanotecnología. Muchas veces nuestro cuerpo está siendo afectado, alterado por medio también de modificaciones genéticas. La tecnología como tal ha sido también alterada por medio de esto, armamento, todo. Si usted se fija en todo y la alteración, la modificación a lo natural está llegando a nuestras vidas. Pero esto no es algo nuevo. Yo quiero decirle que el enemigo ha estado interesado por mucho tiempo en que la raza humana, en que la línea natural de Dios haya sido alterada genéticamente. Y esto tenemos base bíblica, hoy se lo vamos a dar en muchos versículos, muchos capítulos acerca de esto. Pero vamos a comenzar ahora hermanos, por medio del libro de Deuteronomio, capítulo 3. Vea, verso 1. Le voy a dar un par de versículos solo para que lo podamos leer rápidamente y nos demos cuenta que la alteración genética de la cual nacieron los gigantes Nefilim, los refaitas, y nacieron todas esas personas de gran tamaño, gran renombre, pero que venían ¿de dónde? ¿De dónde venían? Ese es el problema. Venían de la unión de demonios con mujeres, con seres humanas. Venían de la unión después de ángeles o lo que se llamaba el Ben Elohim, los hijos de Dios con seres humanas. Entonces, de ahí nació una raza, hermanos, híbrida, una raza mezclada entre espíritus inmundos, entre espíritus que estaban en contra de la naturaleza o las leyes naturales de Dios y el ser humano. Por esa es la razón por la que Dios trataba a toda costa de erradicar estas razas, porque había sido una deformación del enemigo hacia la raza humana. Por eso vino el diluvio de Moisés, 120 años después de que las modificaciones genéticas de Génesis 6.1 se dieron, vino el diluvio de Moisés, el diluvio de Noé, para que pudiera raer. Y el Señor lo dice, raeré de sobre la faz de la tierra todo hombre, toda bestia, toda ave y todo reptil. ¿Por qué? Porque todo esto había sido modificado genéticamente por parte del enemigo. Por eso la parte en Isaías cuando nos dice que en el periodo milenial volverá, dice, el cachorro de león con el cachorro, hermanos, del cordero, de la oveja, a comer juntos pasto. Es decir, el león al inicio fue creado para comer pasto junto con el cordero. Ahorita usted no lo puede poner porque genéticamente la creación ha sido alterada, ha sido directamente modificada por el enemigo. Y el ser humano lo sigue haciendo hasta el día de hoy, queriendo crear nuevas razas, queriendo crear incluso el transhumanismo sobre nosotros los humanos, los androides y todo este tipo de razas que ellos quieren crear, que se habla de los reptilianos, que hablan de los extraterrestres, solo son tesis para hacernos creer que está saliendo todavía la modificación genética en la que Dios estaba en contra. Mire, solo para que tenga una idea, hermano, cuando usted se mete en la palabra de Dios y se va a Deuteronomios, que es la repetición de la ley, capítulo 3 dice así, mire, la palabra, en el nombre de Dios, dice la palabra, bueno, dice, subimos pues y subimos camino de
Basán, vea, camino de Basán, nos salió al encuentro rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor, dice, de él, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos. Entonces, esta raza de los amorreos vienen también ligadas a los cananeos. Y este tipo de raza que están teniendo que ver también con los anaseos de Anac, los descendientes de Anac, y todos los filisteos descendientes donde estaba tanto Goliat como Goliat de Teo, que eran dos tipos diferentes, 4 diferentes gigantes habían después de Goliat en esa tierra. Pero comienzo aquí en la derrota a Og, rey de Basán, porque dice que fue el último. Vea lo que dice aquí en el versículo 3 de Deuteronomios. Dice, Jehová nuestro Dios entregó también a nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad que no tomásemos. 60 ciudades de la tierra de Argob y reino de Og. Vea, y aquí dice la palabra de Dios que este era el último de ellos, el último que quedaba, era Og. Y vea, y que estaba en Rabá, por eso le llamaban los Rebaitas, que no era lo mismo que los Rafaitas. Capítulo 3, verso 11 de Deuteronomio dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los Nefilín, de los gigantes. Su cama, dice, era una cama de hierro. Dice, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella era de 9 codos y su anchura era de 4 codos según el codo de un hombre. En ese tiempo, en el momento en el que estamos hablando de la ley mosaica, el codo más o menos se justificaba como lo que sean 50 centímetros hoy, lo que daría que Og tenía de altura más o menos 4 metros 50 centímetros y 1 metro 50 centímetros de ancho sus espaldas, para que usted tenga la idea de qué tipo de gigantes estábamos hablando. Claro, el average andaba por los 3 metros 10 centímetros, 2,90 como Goliat. Ahora bien, dice entonces que existía Og, el rey aquí de Basán, ¿verdad? Y dice de que este hombre era el último de los descendientes de los gigantes. Habían gigantes prediluvianos y gigantes también postdiluvianos. Pero ahora bien, yo quiero darle un pequeño mapa, hermanos, de dónde vino esta mezcla o cómo pudo darse. La palabra de Dios en Apocalipsis 12:7 nos dice que hubo una gran batalla en el cielo y que el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás el diablo, tuvo una batalla y se enfrentó con el arcángel Miguel, ¿verdad? Eso usted lo puede leer y encontrar en 12:7 de Apocalipsis. Pero dice que ya no hubo lugar por ellos porque perdieron la batalla y fueron arrojados por tierra. Entonces ya no había autoridad para que éste volviera a seguir con esto. Y nos damos cuenta, mi amado hermano, de que Dios nos habla a nosotros de que la raza híbrida se dio en ese momento porque hubo la mezcla de seres espirituales con seres humanos. La Biblia en capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis nos dice algo, y quiero que lo vea usted en este momento conmigo. Capítulo 6, verso 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vea, cuando comenzaron a multiplicarse los hijos de los hombres y les nacieron hijas mujeres. ¿Por qué razón nos dice esto de las hijas? Le voy a explicar rápidamente. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos de dónde Caín tomó mujer si no habían más seres humanos. ¿Cómo no? Capítulo 5 de Génesis nos dice que fueron los hijos e hijas de Adán, ¿verdad? Fueron más o menos 930 años que él vivió y dice que tuvo hijos e hijas Adán. Entonces quiere decir de que entre Caín y Abel hubo una generación de mujeres, de hembras. Y cuando Abel muere, obviamente Caín es desterrado y se lleva a una de sus hermanas. Esto es una paráfrasis que yo le estoy haciendo. Y él comenzó a multiplicarse. Al multiplicarse, Caín comienza a tener hijas. Entonces, cuando Ezequiel 38:7 nos dice que el enemigo vino y fue arrojado por tierra,
que era un querubín protector, pero que fue arrojado por tierra por querer ocupar el puesto de Dios. Cuando Apocalipsis 12:7 nos dice que Satanás fue arrojado por tierra, cuando Job 1:6 y Job 2 nos explica de que Satanás estaba aquí en la tierra, cuando Ezequiel 38 nos dice que en el Edén estuviste, es decir, que Satanás, el diablo, Jehová Dios lo reprenda, estuvo aquí en la tierra antes que Adán y que Eva en el Edén. Él conocía esos planes, por eso él conocía los planes de Dios. Él sabía que si Dios mantenía una raza natural de ser humano, Dios iba a poder crear lo que se llama el segundo Adán y poder justificar al pueblo de Dios muriendo Jesús en la cruz, como fue hecho, como así se dio el plan. Pero Satanás trató de interrumpir ese plan, porque él sabía que si él alteraba la genealogía, la línea de producción natural del ser humano, él iba a lograr que el Mesías nunca naciera. Entonces esa es la respuesta por la que el diablo, Jehová Dios lo reprenda, creó una controversia genéticamente, alteró genéticamente, creó una raza híbrida. A lo híbrido se le llama a todo aquello que es mezclado, que es alterado, que es suplantado, que es injertado, por eso se llama híbrido o se llama alterado genéticamente, es decir, que no es natural 100%, 100% no, lleva una mezcla de esto, una alteración. Ahora bien, dice la palabra que les nacieron hijas e hijas. ¿Por qué? Porque, como le explicaba, entre Adán y Caín y Abel hubieron hijas también. Y de estas hijas es que Caín toma una hembra y comienza a reproducir ese pueblo. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que cuando dice aquí que les nacieron hijas, dice verso 6:2 de Génesis, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y dice, escogiendo entre todas. Vea, los hijos de Dios. Le voy a explicar dos cosas bien sencillas y rápidas. Según la teología, hermanos, estudio algunos teológicos, se da cuenta de que hubieron dos tipos de gigantes o dos tipos de razas híbridas en ese momento. Una fue antes que los hijos de Dios, los Ben Elohim. El hijo de Dios en hebreo se dice Ben Elohim. Entonces, hijos de Dios. Ellos no habían perdido la categoría de ser hijos de Dios o la calidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía eran ángeles que se supone, según algunos libros apócrifos que nos recostamos en ellos un poco, porque la carta de Judas nos habla sobre Enoc, y sin embargo el libro de Enoc no entró en el canon. No nos vamos a ampliar en ese tema, no me interesa eso. Quiero decirle de que dice ahí de que estos ángeles eran guardianes, estaban como observando lo que Satanás hacía, los desórdenes, y llevaban un reporte a Dios. Pero ellos en un momento también fracasaron, bajaron y se metieron con las hijas de los hombres que eran hermosas. Entonces dice la palabra aquí en Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios, viendo los Ben Elohim. Quiero decirle primero que Dios no va a llamar hijos de Dios a ángeles caídos o a demonios. Cuando estos eran ángeles caídos, ya perdieron la categoría de hijos de Dios y pasaron a ser demonios o ángeles caídos, como se conoce. Pero dejaron de ser llamados Ben Elohim, dejaron de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué aquí entonces habla de los hijos de Dios? Porque no se trataba de los demonios ya, sino que se trataba de los ángeles que todavía estaban guardando sus posturas como guardianes allí en una parte celestial observando la tierra, pero estos también cayeron en el mismo pecado que los que habían caído los demonios anteriormente. Por eso es que se habla de dos tipos de gigantes, y le voy a explicar por qué. Uno de estos gigantes se dio entre la mezcla entre demonios o ángeles caídos y las hijas de Caín, descendientes, mujeres antes. Y la otra alteración genética de gigantes se dio cuando los hijos de Dios, que todavía eran hijos de Dios, los Ben Elohim, de los que aquí dice la Biblia, Ben Elohim, en el 6:2 de Génesis, se mezclaron con las hijas de los hombres, es decir, con las hijas de Set o con las hijas de Caín, pudo haber sido. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese momento? Entonces dice aquí la palabra en el verso 13, lo voy a ver de esta manera, dice, verso 13. Y dijo, Dios no contendrá, dice, mi espíritu, dice, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y dice verso 4, vea, esto quiero que lo ponga atención. Aquí le explica que habían dos clases de gigantes. Dice verso 4, 6:4 de Génesis. Había gigantes antes
había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron o que se acostaron los hijos de Dios, los Ben Elohim, con las hijas de los hombres y las engendraron, es decir, las embarazaron. Dice dos cosas, habían dos clases de gigantes. Unos ya habían antes de que ellos cometieran este adulterio, este rompimiento de las leyes naturales. Y también después que ellos se juntaron, entonces habían dos clases de gigantes. Unos mezclas de demonios con seres humanos y una mezcla de ángeles con seres humanos. A la larga, la naturaleza de tanto de estos demonios que habían venido como de los Ben Elohim de ese momento, a la larga la naturaleza angelical de ellos era similar, si es que no igual. Yo no le puedo hablar tanto de la naturaleza angelical, genética de un ángel, pues porque yo no soy ángel ni usted es ángel. Pero lo que sí le puedo decir que es lo que la Biblia nos revela a nosotros. Dice, retrocediendo un poquito en el versículo 3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque estos iban a ser eternos, por el hecho de tener el espíritu, el ruaj de Dios, en una forma eterna, por ser hijos de ángeles. Vea, y dice, por eso dice el Señor que los iba a reducir a 120 años. Pero quiero decirle algo, algunos nos preguntamos, pero 120 años, sí. Aún después de ese evento, muchos de ellos vivieron más de 120 años, Noé vivió más de 120 años. Entonces, ¿por qué no se cumplieron los 120 años? Porque Dios no estaba hablando de los 120 años del ser humano, sino que estaba hablando 120 años a partir de esa falla que se mezclaron los Belohim, los Ben Elohim con las mujeres, dice que a partir de ahí hubieron 120 años para que el diluvio viniera. Es decir, para que el juicio viniera sobre esas razas híbridas, alteradas, demoníacas que existieron en ese momento. Dios siempre estuvo en contra de esta alteración genética, porque el Mesías, Jesucristo, no podía venir de una alteración genética, ¿verdad? Por eso vino la creación del Espíritu Santo, vea que también es un rompimiento de la naturaleza, de la ley natural, con una mujer que fue María, pero fue en una forma pura porque se trataba del Espíritu Santo, de un propósito de Dios. Imagínese usted si Dios Jesús hubiera venido solo como Dios y yo me hago humano, como los ángeles esto lo hicieron, y nazco ahí. Jesús hubiera sido Dios, y si Jesús hubiera venido a tener hijos, todos los hijos de él hubieran sido dioses aquí en la tierra también, por la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos exégetas han criticado y han hecho observaciones, han dicho, pero es que no puede ser posible, así como el judaísmo dice muchas veces, es que esto no puede ser, dicen. Claro que puede ser cuando Dios permite las cosas, cuando está dentro de los propósitos de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo pudo engendrar a María. Usted no me pregunte cómo, yo no le voy a poder explicar porque son misterios que la palabra tiene, pero Dios lo permite. Dios, así hablábamos en el mensaje anterior, Dios permitió que el espíritu de Samuel viniera hacia donde Saúl, cuando también hubo un rompimiento de una ley natural, pero Dios lo permitió. Entonces nosotros no podemos decir, esto no puede ser, Dios está rompiendo sus propias reglas, no, porque Dios es el autor de todo. Si Él lo permite, así de sencillo. Entonces vemos aquí que aquí la palabra dice que eran Ben Elohim los que se mezclaron con las mujeres. No dice que eran demonios, ni tampoco dice que eran descendientes de Set, de Sem o de Set, del tercer hijo de Adán, ni tampoco dice que estaba prohibido que los ángeles se casaran o que si podían hacerlo. No. La palabra en Lucas, cuando nos habla en Lucas que Jesús dijo, allá serán como ángeles que no se casan ni se dan en matrimonio, dijo en el cielo, pero aquí en la tierra recordemos que ellos estaban en rebeldía, por lo tanto ellos rompieron esas reglas. La Biblia no dice que ellos no pueden hacerlo, dice que no debían hacerlo, que es otra cosa. Entonces nosotros creemos que el rompimiento de la ley natural que se dio fue adrede en ataque a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque contaminaron la línea de creación que Dios traía y entonces el Mesías no iba a poder nacer justo y puro como lo fue. Nacimiento de el vientre de la Virgen María, una mujer muy pura, muy santa, y aunque no es diosa tampoco, no es ídola, no lo hizo para eso Dios, pero vemos nosotros, hermanos, que la alteración genética que aquí nos dice la Biblia, dice de que ellos se mezclaron con las mujeres,
Y no se trata de hombres, porque si se tratara de hombres simplemente, Dios no hubiera estado tan molesto, no hubiera mandado el juicio para acabar con toda esa raza, porque dice aquí mismo la palabra, en el verso 4 dijimos que dice que las engendraron, ¿verdad? En el verso 5 sigue diciendo que los hijos de estos fueron, dice, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto lo haya también en Números 13:3. Entonces dice aquí la palabra, hermanos, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, dice solamente el mal. Es decir, eso buscaban, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, mi amado hermano, que la palabra de Dios aquí nos deja claro que hubo una mezcla de raza híbrida. ¿Cómo fue esto? Explicábamos anteriormente que basados en Apocalipsis 12:7 sabemos que Satanás, el diablo, vino a la tierra antes que Adán y que Eva. También lo sabemos por Job 1:6, por Job 2:7 también. Lo sabemos por Ezequiel también, que fue Ezequiel 38, que el enemigo fue desterrado y mandado a la tierra. Entonces, en este momento, por eso es que muchas veces no respondemos nosotros que cómo es que Dios creó. En Génesis dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2 en la brecha dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la teoría de la brecha. ¿Por qué iba a estar desordenada y vacía si Jehová Dios no crea nada en desorden? Dios, de hecho, es un Dios de orden. ¿Por qué estaba en desorden entonces la tierra? ¿Por qué tuvo Dios que poner en orden de nuevo, quitarle las aguas, que saliera lo seco? Esto le llamó tierra, esto le llamó mares, pero no los creó, sino que dice que lo apartó. Entonces, ¿por qué razón? Porque el enemigo había venido aquí a crear un desorden, un caos, que es la especialidad del enemigo, crear caos, y usted mismo lo sabrá. Yo quiero decirle, hermanos, de que cuando aquí habla, cuando aquí habla de la alteración genética, habla de una creación de gigantes con seres humanos, habla de una creación de espíritus, de seres espirituales, ya sea demonios o ángeles, Ben Elohim en ese momento, pero habla de esa alteración genética, de la cual Dios detestó, odia y no quiere ver más en este mundo. Por eso muchas veces a Jehová Dios, Yahweh, ha sido calificado como un Dios violento del Antiguo Testamento, que mandaba y erradicaba a los filisteos, hasta niños, mujeres, hombres, viejitos, ancianos, de todo, bestias del campo, gallinas, cabros, vacas, de todo, a erradicarlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón a los amorreos? ¿Por qué razón a Sodoma y Gomorra? Porque toda esa línea de los anaseos, de donde vienen los descendientes de Anac, los gigantes de Anac, que ya vamos a ver el texto también, toda esa línea genealógica estaba contaminada con la raza híbrida, con la raza mezcla demonio-mujer, mezcla Ben Elohim mujer en ese tiempo. Que después de esto, la carta de Judas nos dice que estos hombres, estos ángeles fueron castigados por haber roto ese pacto y por haber perdido la dignidad y haber abandonado sus puestos. Eso lo ve usted en Judas. Judas es una de las cartas casi del final. Judas 1:6 está casi en Apocalipsis, pegado a Apocalipsis. Y vea lo que dice en Judas. Aquí estoy viendo alguna pregunta, la que dicen ellos. Y dice la palabra de Dios así en Judas 1:6, mire. Vea lo que dice aquí. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Vea, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en aquellos habiendo fornicado, ido en pos de vicios, contra la naturaleza fueron puestas. Sodoma, Gomorra, los vecinos, dice, y dice aquí la palabra que estos han sido guardados en prisiones eternas esperando el juicio eterno. Cuando usted ve en Lucas, por ejemplo, y ve que la palabra nos dice que que Jesús resucitó y descendió a los lugares profundos como el infierno, dice que fue a visitar a estos, parafraseando, a visitar a estos espíritus inmundos presos que se han vuelto reo de condenación, como todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, reo de condenación se vuelve,
Y dice que los visitó y les dijo, ya ven, yo era el jefe, así como les dije, ¿verdad? Y a lo mejor la misma muerte le quitó al Hades y al Sheol le quitó las llaves, la autoridad, aun cuando ellos son potestades, no son espíritus inmundos. Al mismo diablo, Jehová Dios lo reprenda, tuvo que meter la colita por ahí y hacerse el tontito porque el jefe había llegado, el rey había llegado a los infiernos. Entonces veamos nosotros, hermano, que lo que nos muestra aquí es que Dios sigue teniendo el control total, aunque el enemigo se quiera hacer el poderoso. Quien tiene el control total del mundo entero sigue siendo nuestro Dios todopoderoso, y a Él sea la gloria y la honra. Vea aquí que en la carta de Judas nos sigue diciendo en el 1:6, dice, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Verso 8 dice, no obstante, en la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando dice el arcángel Miguel contendía con el diablo, y se refiere al cuerpo de Moisés, nos refiere a que también hubo un tipo de encuentro con ellos. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 10, mire, 1:6 de Judas, dice, pero estos blasfemaban en cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y básicamente nos dice aquí la palabra de Dios cuando nos menciona el libro de Enoc, y esto es un dato bien importante. Capítulo 1, verso 14 de Judas, carta de Judas, dice, y estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para juicio contra todos y dejar, dice, convictos a todos los impíos. Vea que la palabra nos dice de que como profetizó Enoc, séptimo de Adán, pero nosotros no encontramos a Enoc aquí, por eso nos respaldamos un poquito en lo que Enoc dice sobre esta mezcla híbrida que hubo, porque Enoc, a pesar de ser un evangelio o una carta sin deuterocanónica, es decir, fuera del canon, o lo que muchas veces le decimos apócrifo, pero se llaman deuterocanónicos, después del canon, no entró dentro del canon bíblico, pero Judas nos hace referencia a esto, y solo en él hallamos un poco de información sobre lo que nos está diciendo aquí. Pero vemos nosotros entonces que la palabra nos dice, hermanos, por ejemplo, nos habla en Deuteronomio 3:11, vea, Deuteronomio 3:11 nos da una lista de estos gigantes de los que estamos nosotros hablando hoy, y nos damos cuenta que la palabra de Dios siempre ha estado hablándonos sobre la alteración genética que el enemigo dictó y que es lo que Dios ha detestado siempre. En 3:11 de Deuteronomio dice así, mira la palabra, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo el pueblo. Y vea que aquí comenzábamos hablando del rey Og, pero porque dice que él es el último de esa línea de gigantes que había en ese lugar. Ahora bien, cuando nosotros vemos el capítulo 2, verso 2:11 del mismo Deuteronomio 2:11, dice así, mire, para que usted tenga la idea de lo que dice en el 2:11. Dice la palabra aquí, en el 2:11 dice, pero gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac. Vea lo que dice ahí, que eran, dice, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, es decir, los anaseos, de una tribu que se llamaban los refaítas. Vea, de ahí, por eso viene la palabra refaítas, porque le digo que habían diferentes tipos de gigantes que habían nacido de las mezclas, como Og, que pertenecía a otra raza, como Goliat, que pertenecía a otra, y como los anaquitas, Anac, como los refaítas, que pertenecían a otra raza, pero que aquí dice que Anac y los moabitas, vea, los llamaban emitas, vea, los moabitas, Seir, habitaban antes allí. Entonces vea que los moabitas, los amorreos, los filisteos incluso, y todo este tipo, los anaseos, ¿verdad? Los rebaítas, los refaítas, los nefilim, que aquí está hablando la palabra, eran una tipo de raza que venía alterada genéticamente. Por eso es que muchas veces nosotros encontramos que Dios le dio una orden a Saúl, al rey Saúl, por medio de Samuel, le dijo, deshazte de todo ese pueblo
mata a los corderos, mata a las vacas, las gallinas, hasta los ratones y las hormigas que encontraban por ahí, y muchachos, jóvenes, hombres, mujeres, viejitos, todo que los rayeran, y al rey también, porque Dios no quería que esa alteración genética estuviera siempre en la tierra. Pero sin embargo, Saúl desatendió ese llamado que Dios le había dado, y por eso es que Dios mandó juicio sobre Saúl. Ahora bien, hay ciertas doctrinas, digamos, o ciertas tesis en contra de esto, porque dicen, miren, dicen, es que los hijos de Dios eran los hijos de Set, y los hijos de los hombres eran los hijos de Caín, ¿verdad? Entonces ahí se da esa tesis, nunca fueron ángeles. Pero la Biblia dice aquí los Ben Elohim, dice que eran, y cuando encontramos los Ben Elohim los encontramos también en Job, en Isaías, en Ezequiel, y siempre se refiere a seres celestiales. Yo no le voy a decir que ángeles directamente, sino que a seres celestiales, ¿verdad? Con una naturaleza totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Pero vemos nosotros de que cuando la palabra habla, por ejemplo, y nos dice en 2 Samuel, por ejemplo, 27, 21, 15, 2 Samuel 21, 15, nos da una lista de ángeles que estaban postdiluvianos en el 21:15, y nos habla sobre este tipo de ángeles, de razas híbridas que todavía estaban ahí, hermanos. 21:15 de segunda libro de Samuel. 21:15 dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, pelearon con los filisteos. Y David dice, se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, gloria a Dios, dice la palabra, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada, dice, nueva, trató de matar a David. Dice, más Abisaí, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron que diciendo, nunca más, he aquí adelante, saldrá con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel, refiriéndose a que no fueran a matar a David, al rey David, por gusto, porque a la final David se quedó en el templo, no fue a luchar, y fue cuando cometió el gran adulterio con la mujer del hombre que se metió él, ¿verdad? Con la que nació básicamente Salomón. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la palabra dice, sigue diciendo en el capítulo 21, 18 de 2 de Samuel. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibecaín, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes, de los Nefilim. La palabra que utiliza en el griego allí, en el hebreo, es Nefilim, ¿verdad? Para referirse a los gigantes. Entonces, la palabra que utilizó para referirse a los ángeles que se mezclaron con las hijas de los hombres, se refiere a Ben Elohim, ¿verdad? Son palabras claves, hermanos, que no pueden referirse a seres humanos, ¿verdad? Además, si se hubieran mezclado, hermanos, los hijos de los hombres con las hijas de Dios, si los hijos de Dios hubieran sido los descendientes de Set y las hijas de los hombres hubieran sido las descendientes de Caín, no tenían por qué haber nacido gigantes, pero nacieron gigantes y nacieron con un espíritu eterno allí, con un espíritu que no les pertenecía al ser humano. Pues es la razón por la que nosotros no aceptamos, no creemos que realmente esto se refiera a los hijos de hombres, sino que se refería a seres celestiales, seres angelicales. Y aquí nos da una lista de 4 gigantes más, aquí en 2 de Samuel, capítulo 21, del verso 15 al verso 22, hermanos, porque esto dice que todos eran descendientes, familiares de Goliat Eteo, que era otro, están aquí los demás, Goliat Eteo, perdón, y nos siguen mencionando los diferentes gigantes que existían. La palabra de Dios nos habla que esa raza híbrida existió. ¿Cómo vino a dar aquí? Decimos nosotros, ya sabemos cómo el enemigo fue desterrado y se mezcló con raza humana. Una tesis que nace por ahí dice, no, pero es que es imposible que la raza de ángeles o la naturaleza de ángeles se pueda mezclar con seres humanos. Yo no le voy a hablar de la naturaleza de ángeles como le dije al inicio, porque yo no soy ángel.
Pero no es un secreto para nadie, mi amado hermano, que hoy en día mucho del ocultismo, del satanismo está hablando, satanistas, ex mujeres o hombres, hablan de que han tenido relaciones con espíritus inmundos, con demonios, y va Dios los reprenda y los ate para siempre. Pero se habla de eso, se habla. Yo no le voy a decir que siguen naciendo hijos, pero el hijo de la perdición, tal vez venga una de estas mezclas a nacer para esto. Y yo le voy a decir de que algunos dicen, no, pero es que Satanás no tiene hijos. Sí, dice que los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia nos dice de eso. También nos dice la palabra en Génesis de que pondré enemistad entre la simiente tuya, le dice a Eva, y la simiente de la serpiente. Es decir, la simiente refiere a semilla, a semen, hermanos, a forma de reproducirse. ¿Cómo lo hacen? Eso no sé, porque yo no soy ángel, como le digo. Entonces, ni espero explicárselo, hermanos. Lo que yo quiero dejarle claro, un criterio, es que la Biblia dice que sí existieron la mezcla de tanto de demonios como con mujeres, como de los Ben Elohim, los hijos de Dios, con mujeres. Y no se trataba de seres humanos porque hubieran sido seres humanos, los que hubieran nacido eran hombres ordinarios y mujeres ordinarias, pero nacieron gigantes. Ahora bien, la Biblia no nos deja claro que hubieron nefilinas, gigantas, mujeres, no sé por qué razón, pero no se mencionan. Tampoco se menciona que los gigantes, siendo gigantes, se fueran a seguir reproduciendo. Tampoco dice eso. Los que se metieron fueron ángeles con mujeres, y de ahí nacieron los nefilim, ¿verdad? Que son razas híbridas grandes. Entonces vemos nosotros que otro de los criterios que nosotros vemos es cuando en Lucas 10:28 Jesús dice, y yo mismo vi, dice, cómo Satanás caía del cielo como rayo. Cuando ellos andaban evangelizando los 70 o los 72, como se dice, de donde viene la Septuaginta, la palabra Septuaginta, 70, ellos dicen que Jesús les dijo que él veía cómo caía Satanás, cómo cayó Satanás como rayo. Pero no se refería a ese momento, sino que se refería a este momento en donde Satanás es lanzado del cielo y ya no hay más lugar para él. También nosotros vemos aquí, hermanos, cuando en Ezequiel 28:13 nos habla sobre dónde estuvo, que estuviste en el Edén antes que incluso que Adán y que Eva. También nosotros tenemos cuando nos habla, hermanos, sobre Judas, la carta de Judas, que lo explicamos un poquito, y nos habla, hermanos, también de saber nosotros de que la naturaleza de los gigantes, no necesariamente Dios estaba molesto, Dios, por la transgresión a la naturaleza, a las leyes naturales de la descendencia que Dios buscaba. ¿Cuál es el fin que el enemigo busca alterando genéticamente todo? Bueno, hoy si usted se fija, hay terremotos, hay lluvias, hay granizo en diferentes partes del mundo y no son naturales, ya se descubrió. Son por medio de la modificación molecular y también atómica que se le está dando a la ionosfera, que se le está dando a la atmósfera, y se están generando tormentas, lluvias, terremotos, de todo, un montón de enfermedades por medio de todo lo que son alimentos transgénicos, de todos los alimentos modificados en moléculas y en átomos. Están haciendo también una transhumanización con el ser humano, están tratando de crear nuevas criaturas de animales, tratando de recrear especies que existieron hace 400 millones de años, disque congelados en el hielo. Yo ni creo en eso, pero pues a la larga la ciencia es la que viene a hablar sobre eso. Están haciendo criogenizaciones de seres humanos para que después de 100 años, 200 años, como algunos de un científico que se acaba de morir, que habló de las matemáticas cuánticas y todas las teorías cuánticas, también uno de los creadores de Cartoon Network y todas esas cosas de niños, usted ya sabrá quién es, están criogenizados esperando que se le haya la vida eterna para que sean revividos, y están bien podridos porque eso no va a suceder. Pero quiero decirle, hermanos, de que lo que hemos hablado este día, de que hubo una mezcla genética, una alteración genética, está en la Biblia, hermanos, aquí. Génesis 6:1, en diferentes versículos que le he dado, en diferentes versículos que le he mostrado sobre los ángeles, los nefilín, los refaitas y todas esas razas gigantes híbridas que existieron y que Dios vino a erradicarla por medio del diluvio, pero que sin embargo de alguna manera sobrevivieron y vivieron también postdiluvianos, porque los vimos en las cartas de Deuteronomio, en los libros de Deuteronomio. Ahora bien,
Usted me dirá, pero es que mire, la naturaleza del ángel es bien increíble que nosotros podamos hablar de una naturaleza de un ángel y de un ser humano y que puedan mezclarse. Algunos exégetas, teólogos que ya piensan que lo que sucedió es que ellos poseían a una persona y ya poseída se metía con la mujer y entonces nacieron gigantes porque el espíritu que estaba poseído en él, la simiente, la semilla, el semen, pertenecía a un ser celestial, ya sea demonio o ya sea Ben Elohim, hijo de Dios. Entonces así nacieron. Otros creen que no, simplemente ellos, recordemos que en la Biblia nos da miles de ejemplos. Por ejemplo, cuando el ángel de Jehová, que algunos tipificamos que fue Jesús, se le aparece a Josué, se le aparece como un hombre gigante grande, con una gran espada, habla con él. Cuando se le apareció, por ejemplo, a Gedeón, Gedeón hasta le dijo, espérame aquí, le dijo al ángel, y se fue a traer una carne, la cocinó, y el ángel comió con él. Entonces, pueden tomar forma humana, Hebreos lo dice, pueden comer, nosotros lo hemos visto, los ángeles que estaban allá en el sepulcro, que le hablaron a las mujeres, y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? También eran ángeles cuando se fueron hacia el cielo con formas humanas. Los dos ángeles que llegaron a recoger a Lot, a estos pueblos que fueron incendiados por Dios por Sodoma y Gomorra, que existía, también eran forma humana. El ángel Gabriel que le llegó a María, Abraham se le apareció también. Podemos ver miles de ejemplos donde los ángeles se aparecieron a personas en forma humana, esperaron, platicaron, tomaron agua algunos, otros comieron con ellos. Entonces quiere decir que esa naturaleza que nosotros creemos que el ángel no puede cambiar, quizás estemos equivocados, sabemos muy poco de los ángeles entonces, así como sabemos muy poco del ocultismo, y gloria a Dios por eso, porque no es ese el objetivo, pero hay ciertas leyes naturales que Dios permite que pasen. Ahora bien, Dios es muy criticado, Yahweh, Jehová, el Dios violento del Antiguo Testamento, le llaman algunos, mal dicho, porque lo que pasa es que no conocen lo que Dios estaba haciendo. El plan redentor que Dios estaba haciendo era por medio de un Mesías que naciera puro, 100% humano, no mezclas híbridas, a pesar que Dios tenía una deidad, Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Ahora bien, lo que nosotros estamos diciendo es que Dios quería erradicar todas esas líneas amorreos, todas esas líneas anaseas, todas esas líneas, hermanos, donde están los filisteos, incluso donde están esas líneas genéticas de las descendencias de las dos hijas de Lot, por ejemplo, de los descendientes de Canaán, que la maldición se supone que no fue que nacieran negros o morenos de piel, porque habían morenos antes, sino que más bien la maldición cayó porque había esa mezcla, los descendientes de Caín también. Entonces, más bien, hermanos, lo que Dios estaba buscando es que la raza híbrida no vuelva a existir aquí, que se mantenga lejos de la creación del hombre, que se mantenga pura para poderle servir a Dios. De esta manera, hermanos, vamos concluyendo el tema y le agradecemos, mi amado hermano, por su asistencia. Gracias por sus preguntas. Saludos a nuestros hermanos que están siempre pendientes, hermanos. Que Dios me los bendiga, el pastor Marcel Cartagena, para servirle, Iglesia Cristiana de Valleré. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones a usted y a su familia. Amén.